Adrián Poletti, una de las cuestiones que ha quedado como un comentario y un análisis posterior al Congreso de Clera que han concretado hace pocos días en Salta, y tiene que ver con cómo viene la campaña de specialities y particularmente de algunas legumbres. Bueno, han participado de varias mesas, han analizado el tema. ¿Cómo está hoy poroto y garbanzo? Bueno, el poroto terminó la campaña, una de las peores de la historia en términos productivos, donde los condicionantes de extremos térmicos jugaron todos en contra del cultivo, particularmente los golpes de calor de inicio de campaña allá por marzo, fin de febrero hasta mediados de marzo. Eso provocó una demora en la siembra y esos cultivos tardíos fueron aniquilados directamente por la helada del 28 de mayo en adelante, con lo cual se plantea un escenario muy desafiante para el año que viene, donde es necesario, yo digo para que se entienda bien, dejar de sembrar directamente y pasar a hacer siembra directa, que son dos cosas diferentes. Pasar a hacer siembra directa es un concepto de responsabilidad en la sustentabilidad de la producción, o sea, y eso quizás implique en algún momento cambiar las prácticas de manejo, de coberturas y de rotaciones, pero que se hagan en función de manejar el extremo, y el extremo es térmico. O sea, hay cultivos que vos tenés un problema condicionante a la producción, que es una enfermedad. Garbanzo, por ejemplo, rabia. Sí. Rabia en garbanzo hace que vos tengas que orientar todo el manejo para prevenirla. Hoy por hoy en los cultivos estivales de especialidades, como el caso del poroto, hay que orientar todo el manejo del sistema a prevenir los daños que puede o a minimizar los daños que pueden generar los extremos térmicos, que lamentablemente tenemos altísimas probabilidades de que sigan ocurriendo, porque se viene identificando cada vez más. Entonces tenemos que empezar a trabajar en formas o en rotaciones que favorezcan. Por ejemplo, hoy, digo, no creo que sea extrapolable, pero habría que probarlo. Hoy en una charla en Camelina se hablaba del potencial radicular que tiene el cultivo en generación de un tillage natural. 300 raíces pivotantes por metro cuadrado perforando el suelo. Yo no sé si el cultivo se puede adaptar para sembrar tarde allá en concepto o un tipo de planta así como puede ser, no sé, en Uruguay usan rábano, por ejemplo. Ajá. Asociado con gramíneas. Entonces, muy probablemente no sé si se van a poder utilizar, pero por lo menos habría que empezar a decir, bueno, vamos a buscar alguna herramienta que nos permita dar cobertura y perforación al suelo para descompactarlo y para poder aprovechar el agua que tengamos, que penetre completamente, que no se pierda, y las coberturas que nos permitan bajarle la temperatura al suelo y empezar con un ciclo microbiológico del suelo positivo, para que las plantas puedan llegar a mejor término y no se vean tan afectadas por los extremos que tenemos, ¿no es cierto? Es decir, tenemos un problema y hay grave. Que empezar a investigar. ¿Cómo hacemos con herramientas de manejo para poder corregir eso? Respecto a lo que es la campaña de garbanzo, en términos generales viene bien. Hay algunos lotes que tuvieron algún temita con las heladas, pero en principio hoy por hoy no son dañinas, ni mucho menos. Yo creo que si tenemos lluvias tempranas a partir de fin de agosto, principio de septiembre, fundamentalmente en Córdoba, vamos a tener, me parece, una excelente producción, y creo que Córdoba va a volver a ser la principal provincia, no sé si en área, porque Salta ganó mucha área, pero sí en producción. Estoy convencido de que si hay acompaña el clima hacia fin de este mes de agosto, principio de septiembre, con un 50-60 milímetros, el cultivo va a tener un suceso importante en producción. El mercado está charlado, no está como el año pasado que estaba muy firme, está charlado, o sea, no se pueden estar buscando precios locos, con lo cual lo que hay que favorecer mucho es, si llueve, toda práctica que estimule la productividad por hectárea, para que el número cierre, digamos, ¿no es cierto? Y sobre todo la calidad, ¿no? Exactamente, mercadería vendible,
pero fundamentalmente que produzca lo más posible por hectárea, aprovechando si las condiciones se dan, porque este año Canadá va a presentarse nuevamente como un gran competidor. Turquía aumentó la producción, no del todo lo que podría, porque también tuvo un golpe de calor, sí, pero aumentó un poco la producción. Estados Unidos va a dejar de ser un demandante para autoabastecerse, entonces la situación de precios no está tan fácil como estaba el año pasado, con lo cual hay que privilegiar fundamentalmente el rendimiento por hectárea, en tanto en cuanto tengamos las condiciones para poder, de agua o de provisiones de lluvia, como para poder aprovecharlo, ¿no? Es decir, con una buena lluvia, los productores pueden llegar a tener, sobre todo garbanzo en el norte de Córdoba, una buena noticia. Totalmente, a eso muchas veces hay que estimularlo con fertilizantes foliares, con prácticas de manejo, con cuidado en temas fungicidas si se presentan cuestiones de rabia. Fundamental el tema de planificar los desecados, no usar paraquat. Entiendo que no hay herramientas que lo hayan sustituido, pero eso descalifica directamente a la mercadería. Entonces hacer todo bien, tener una excelente mercadería, tener una excelente calidad, tener un excelente rendimiento y no poder venderlo en los mercados que más pagan, en un mercado donde no hay precio tan alto, porque tiene paraquat y residuo de paraquat, es como tirarse un tiro al bote, ¿me entendés? Te venís navegando, estás terminando de cruzar el río y le pegaste un escopetazo al bote, te hundiste. Entonces, eso hay que tener sumo cuidado con eso y ver cómo se planifica. Siempre las relaciones con las compañías exportadoras es clave para que ellos puedan asesorar cuál es la mejor práctica de manejo para los destinos que usualmente venden la mercadería, porque la presencia de paraquat descalifica la mercadería y la excesiva presencia de glifosato también. Entonces, el momento de secado, las dosis que te utilizan. Hay productos como carfentrazone que con una pequeña dosis de glifosato andan y no dejan residuos. O sea, hay que asesorarse muy bien en qué prácticas de manejo vamos a usar para desecar el cultivo, más en un año que gracias a Dios dejó de ser un pronóstico niña y pasa a ser un año neutral, con lo cual podemos tener lluvias que van a ser beneficiosas para la soja y el maíz por venir, pero que van a condicionar los tiempos de cosecha y secado del garbanzo, ¿no es cierto? Bien, no puedo dejar de preguntarte esta cuestión, la cuestión política, porque sabemos que el gobierno nacional está tomando algunas determinaciones y eliminación de determinadas retenciones que van más para el lado ganadero y lechero. Pero respecto al tema de los specialties, ¿cómo están grabados hoy? Y si hay perspectivas de que puedan llegar a mejorar a partir de las condiciones políticas que tiene el país y algunas trabas burocráticas que se eliminan, esta posibilidad de buscar mercados afuera. Mira, hoy por hoy, en términos, digamos, geopolíticos y de relaciones internacionales, tenemos una gran incógnita que, si bien no afecta al cultivo de garbanzo, puede afectar al cultivo de arveja y al cultivo de poroto negro, que es la relación con Venezuela. Eso es una incógnita que hay que ver cómo evoluciona. O sea, si se va a poder seguir comercializando con el flujo que se tenía. O sea, entendemos, yo no me voy a poner a juzgar la posición política, no estamos hablando de eso. La realidad es que Venezuela es un cliente de casi 50.000 toneladas de arveja. Y bueno, hay que ver cómo evoluciona todo eso por los acontecimientos propios de propia Venezuela y con las relaciones entre los países. Luego, el tema de especialidades, hace muchos años que las especialidades como estas no tienen retenciones. Con lo cual ahora lo que hay que empezar a trabajar es fundamentalmente en los costos positivos del FOBIN, llamémosle así de una manera. Y el principal costo impositivo que tiene el sector es la no devolución rápida del IVA que el exportador paga al productor y por los servicios que son necesarios para exportar, que hace que ese IVA financieramente signifique que el exportador pone más plata de la que recibe. Y ese saldo le queda retenido en la FIP. Entonces,
una instrumentación rápida, veloz, a los 20 días del conforme de toda la documentación de embarque, es condición necesaria para poder bajar el costo y poder trabajar, porque si no, eso es un costo oculto que no se sabe cuándo se recupera y a qué tipo de cambio. Y eso es muy grave, porque eso descapitaliza a todas las empresas. Entonces, en ese sentido, eso debería ser una clave. Y el otro tema fundamental es empezar a trabajar sobre la desregulación y sobre, digamos, mejorar todos los servicios de puertos. O sea, que vos puedas, un camión llegue y no quede postergado porque llegó 15 minutos tarde. O sea, el puerto tiene que trabajar permanentemente. En todos lados del mundo el puerto trabaja 24 horas. Entonces, ese tipo de cosas que harían a la competitividad, al aprovechamiento mejor de los temas de los fletes. El tema de fletes es un tema importante. Las navieras cobran el flete que quieren en términos de tipo de cambio. Nadie hace nada al respecto. El gobierno debería ver ese tema. Porque si todo el mundo trabaja con el dólar oficial, no entiendo por qué las navieras no pueden trabajar con el dólar oficial. Y ponen un tipo de cambio que es el que ellos determinan en un mix entre el contado con liqui y el tipo de cambio oficial. Eso encarece muchísimo los fletes. Entonces, hay un montón de cosas que son cosas que vienen de antaño, no son generadas por este gobierno, ni mucho menos, pero que en una economía como la que plantea el gobierno, donde la eficiencia de operación tiene que ser máxima como para poder tener rentabilidad, estas cosas deberían estar corrigiéndose inmediatamente, porque no puede ser, de otra forma se perjudica toda la cadena y en definitiva cuando los costos aumentan el precio de la mercadería cae. No hay muchos secretos, el precio lo pone el mercado afuera. Nosotros no somos formadores de precios. Entonces, si tenemos un montón de gastos extras completamente innecesarios y costos ocultos en no devolución impositiva, en tipos de cambios arbitrarios por parte de la cadena de servicios y lo que fuera, bueno, es un tema. Y lo que más se está esperando fundamentalmente es la liberación del cepo y la unificación del tipo de cambio, porque las brechas también no son una buena cosa para el buen trabajar del sector, ¿no es cierto? Bien, perfecto. Bueno, Adrián.